Bien, vamos a hablar ahora sobre probabilidades. La probabilidad es un valor entre 0 y 1 que indica la posibilidad relativa de que ocurra un evento. Entendamos entonces la probabilidad en este gráfico, ¿no? Todos los problemas de probabilidades, siempre las respuestas o los resultados van a estar en este intervalo desde 0 a 1 o desde el 0% al 100%. En este caso, si es que nos sale 0, es imposible. Si es que la probabilidad se acerca más al 0, y llega al cero, es imposible, un evento imposible. Si es que se acerca más al 100%, es un evento o suceso seguro. Si estamos por la mitad, estaríamos hablando de un 50%. Acá tenemos dos ejemplos. Un dado dice que cuál es la probabilidad de obtener 5 al lanzar el dado, sería un sexto. Y un problemita acá también tenemos sobre las bolitas, que dice si es que cuál es la probabilidad de obtener una bola celeste en estos conjuntos de bolitas. Acá sería 4 quintos, ¿no? Probabilidad básica. Muy bien, hablar de la probabilidad de un suceso, en este caso A, sería hablar de una división o un cociente. Veamos, la división sería entre el número de casos favorables de A entre el número total de casos posibles. Veamos a ver, tenemos aquí representada una fórmula en la cual identificamos el suceso con la letra mayúscula A y el espacio muestral con este símbolo. N de A significa número de elementos y N del espacio muestral también significa número de elementos. Ejemplo, calcula la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea menor que 3. Pues para esto tendríamos que encontrar primero el espacio muestral del dado. Estaría representado por las posibles respuestas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El dado tiene 6 números, el espacio muestral sería 6. El suceso que nos pide es que nos salga un número menor que 3, sería el 1 y el 2. Entonces, número de elementos de A sería 2, entonces la probabilidad de que ocurra esto de aquí es fórmula 2 sextos, simplificando sería un tercio. Entonces, la respuesta a la probabilidad de que ocurra el suceso es del 33,3%. Veamos a ver. Dentro de las probabilidades tenemos algunos casos, ¿no? Como este de acá, que vamos a ir desarrollando. Probabilidad de sucesos contrarios. Si tenemos un suceso determinado, entonces decimos que la probabilidad de un suceso contrario es igual a la diferencia entre la unidad y la probabilidad del suceso. ¿Qué entendemos acá más o menos? Hablamos de complemento, ¿no? En un conjunto tenemos el conjunto y su complemento. Veamos el ejemplo. Si se arrojan dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna resulte sello? Veamos a ver. Tenemos el espacio muestral y tenemos acá. El suceso lo podríamos llamar cuando al menos resulte un sello. Acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno resulte sello? Vamos a lo contrario, cuando resulte sello. Entonces, cuando resulte sello tendríamos tres casos. Aquí tenemos n de a 3, el espacio muestral serían los cuatro casos identificados aquí. Veamos, finalmente calculamos la probabilidad del suceso contrario. Aplicando la fórmula nos dice que 1 menos la probabilidad de A. Nosotros habíamos calculado la probabilidad de A, de que ocurra esto, es 3 cuartos. 1 menos 3 cuartos sería un cuarto. Entonces, la otra forma para resolver esto sería si el suceso A es igual a ninguna moneda sea sello, o que ninguna moneda sea sello. Entonces acá tenemos el espacio muestral, ninguna moneda sello, esta tiene sello, sello, esta no tiene sello. Entonces, aquí tenemos que el suceso es CC, el número de elementos del espacio muestral 4, el número de elementos del suceso es 1, entonces la probabilidad es un cuarto. Respuesta entonces vemos que coincide, la probabilidad de que ocurra esto es el 25%. Veamos otro caso, probabilidad de sucesos compatibles. Entonces, ¿cuándo son compatibles? Cuando la intersección de los dos sucesos, de los dos conjuntos de los sucesos, dice que es diferente de vacío o nulo. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que tiene que existir la intersección. Veamos, tenemos la fórmula de sucesos compatibles. Es A unión B. Hay que unir estos conjuntos y dice que en la fórmula dice probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Veamos a ver con un ejemplo. Si de un juego de naipes se extrae una carta, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un 8 o un trébol? Veamos rápidamente. El espacio muestral sería trébol, 3 espadas, corazones, diamantes. Cada uno tiene 13. Número de elementos de espacio muestral 52. Suceso A, obtener 8. ¿Cuántos 8? Tenemos un 8 en cada una de las figuras, sería 4 sobre 52, un treceavo. Obtener trébol, cada uno tiene un trébol, un que diga 13 tréboles hay acá, entonces 13 tréboles sobre 52 sería un cuarto. Hacer la intersección de los dos, tendríamos que el 8 trébol, ¿no? El 8 es un número
que tenemos 4 y solamente tenemos un trébol, entonces sería 1, un 52avo. Entonces, probabilidad de obtener 8 o trébol sería aplicar la fórmula, ¿no? Un treceavo más un cuarto menos un 52avo, que viene a ser la intersección. Muy bien, el resultado sería 4 treceavos y el 30%. Veamos a ver la otra forma. Sería suceso a obtener carta o trébol. Veamos 52 cartas del espacio muestral. La probabilidad de A dice probabilidad de obtener una carta que sea 8 o trébol. Tenemos 4 ochos más tréboles, que sería 13, pero como el 8 se repite, le restamos acá los tréboles 12. Sería 4 más 12, sería 16. Número de elementos del suceso. Entonces, aplicando la fórmula, sería 16 sobre el espacio muestral 52, 4 treceavos. Y ahí tenemos la respuesta. Veamos rápidamente. Probabilidad de sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes. Acá nos dice que la intersección de los conjuntos de los sucesos es nulo, o sea, no hay. Veamos a ver con un ejemplo. Al extraer una carta de un juego de naipes, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3 o un 5? Estos dos sucesos no tienen nada que ver, ¿no? No hay intersección entre ellos. Veamos, el espacio muestral ya sabemos que tréboles, espadas, corazones, diamantes, cada uno son 13, sumados dan 52, número total. Suceso a obtener un 3, lógicamente que ¿cuántos 3? Uno de cada uno, serían 4, 52 avos, un treceavo. Obtener un 5, el suceso B, sería probabilidad, sería 4, porque 5 hay en cada uno, sobre el espacio muestral 52, un treceavo. A unión B, obtener un 3 o un 5. Entonces aplicamos la fórmula. Aquí está, simplemente hay que hacer una suma de un treceavo más un treceavo, que es igual a 2 treceavos. Otra forma para resolver esto sería suceso a obtener una carta 3 o 5, el espacio muestral 52, probabilidad de obtener una carta que sea 3 o 5. Entonces tenemos 4 3 y 4 5 sumados, número de elementos de este suceso serían 8. La probabilidad, entonces, aplicando la fórmula, sería 8 52 avos, 2 treceavos, que es lo mismo y que representa el 15,3%. Rapidísimo, vamos, la probabilidad de sucesos independientes. Aquí tenemos los independientes. ¿Qué se hace cuando son independientes? Se multiplican. Muy bien. Ejemplo, al extraer una carta de una baraja y lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de espada y un número impar en el dado? Sabemos que las cartas no tienen nada que ver con los dados, son independientes, ¿no? Entonces simplemente se aplica una multiplicación. Tenemos la baraja, 13 trébol, 13 espada, 13 corazón, 13 diamantes, total hacen 52 el espacio muestral. Y el suceso A, obtener una carta espada. ¿Cuántas espadas hay? 13, entonces el número de elementos 13, aplicando la probabilidad de A sería 13 sobre 52, que es igual a un cuarto. En el dado, el suceso B sería espacio muestral, los posibles resultados del dado son del 1 al 6, número de elementos 6. Obtener un impar sería el 1, el 3, el 5. Impares aquí están. Y número de elementos sería 3. Probabilidad de que ocurra esto sería 3 sextos. Probabilidad de B, del dado. Un medio. Entonces, aplicando la fórmula hay que hacer una multiplicación entre la probabilidad de A por la probabilidad de B. Un cuarto por un medio. Sería igual a un octavo, 0,125, equivalente al 12,5%. Probabilidad de sucesos dependientes. Muy bien. Tenemos acá los dependientes que simplemente también se multiplican. Esto siempre y cuando aquí estamos hablando que B depende de A, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ha tenido que ocurrir primero para que ocurra B. Veamos. Aquí hay que tener en cuenta también con o sin reposición. Ejemplo, en un closet hay 8 camisas azules y 4 camisas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 2 camisas, ambas sean blancas? Veamos a ver. El espacio muestral que tenemos aquí serían camisas en el closet 8 azules más 4 blancas. Número de elementos, camisas serían 12. Suceso A, obtener una camisa blanca. ¿Cuántas camisas blancas hay? 4. La probabilidad de que ocurra esto sería un tercio. B, obtener otra camisa blanca. N de B sería igual a 4 menos 1, ya salió una blanca, serían 3 blancas. Espacio muestral, ya salió una camisa, serían 12 menos 1, 11. Probabilidad de que ocurra esto, siempre y cuando ya haya pasado esto, sería 3 onceavos. Entonces, aplicando la fórmula, simplemente reemplazamos probabilidad de A intersección B, sería igual a un tercio, que multiplica a 3 onceavos. Simplificando los 3, nos queda un onceavo, que es igual a 0,09. La probabilidad de que ocurra es 9%. Tener en cuenta con o sin reposición. En este caso, sin reposición significa que no va a regresar la camisa, ¿no? Con
por reposición es que sí regresa, ¿no? Muy bien. Probabilidad condicional. Tenemos la condicional. Dentro de un suceso determinado ocurre otro suceso. Aquí tenemos suceso B depende del suceso A. Muy bien. Ejemplo, se lanzan dos dados, se abre una mesa, si la suma sobre una mesa, si la suma de los puntajes que se obtiene es igual a 9, ¿cuál es la probabilidad de que el puntaje de uno de los dados sea 5? Veamos acá el espacio muestral para determinar. Tenemos acá las combinaciones de los dos lados, del lanzamiento de los dos lados. Tenemos acá seleccionados los puntajes que suman 9. Ahí tenemos 3. Veamos el desarrollo. A ver, el espacio muestral serían 36. El conjunto seleccionado del suceso A, que sumen 9, serían 3. Todas estas combinaciones que están marcadas aquí. Número de elementos 4. Probabilidad de que ocurra esto es 436, 1 menos. B, obtener 5 para que los puntajes sumen 9. Aquí los tenemos, los 5. Aquí hay un 5, 5, suman 9. Entonces serían dos elementos. Aplicando la probabilidad sería 2,36 avos, un 18 avo. Entonces la probabilidad de que ocurra B, si es que ocurrió A, es igual a esto, reemplazar en la fórmula. Entonces decimos un 18 avo que viene a ser la intersección de estos dos. Si yo interseco este conjunto con todo esto de acá, estos dos vendría a ser 2,36 avos, un 18 avo. Coincide con esto de tal manera que ponemos un 18 avo sobre un noveno, que es la probabilidad de A, que nos sale extremos y medios. 1 por 9, 9, 1 por 18, 18 es igual a un medio, simplificando 0,5, y la probabilidad de que ocurra esto es el 50%. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy.